Entrevistas, recomendación de libros, poesía y mucho más en La Voz de los Autores. Podcast literario. La lectura es la comidita para nuestra mente. El que lee viaja sin pagar pasaje. Ceifa. El día de hoy vamos a iniciar un nuevo ciclo de La Voz de los Autores y me complace, me llena de mucha emoción tener a una escritora muy talentosa, un excelente ser y pues doy gracias a ella por aceptar esta invitación. Adriana Cristina Rueda. Hoy vamos a estar compartiendo sobre su vida, su historia, pero vamos a adentrarnos un poco en lo que es el mundo de Una voz al paso del eclipse. Un libro mágico, envolvente y que espero que ustedes disfruten tanto como ella escribiéndolo y nosotros que ya hemos tenido el privilegio de leerlo también se ha disfrutado bastante. Adriana, bienvenida, feliz día, ¿cómo estás? Hola Giovanni, bueno, muy feliz de nuevo de estar contigo. Es un placer cada vez que nos encontramos esta conversación porque es una charla entre amigos y más alrededor de este tema tan bonito que es la escritura, que es esa expresión del alma. Pues genial, genial, me encanta estar aquí contigo. Vamos a empezar compartiendo un poco de lo que es la biografía de nuestra invitada y ella enseguida nos va de pronto a complementar de pronto otras cositas que se nos puedan pasar por acá. Adriana Cristina Rueda es escritora y terapeuta holística. Desde la narrativa contemporánea, sus textos exploran la autenticidad del ser humano, el reconocimiento de la identidad como camino para comprender la experiencia personal. Arquitecta de profesión, cuenta también con formación en tecnologías de la información, en coaching. Su experiencia la llevó a profundizar en el autoconocimiento, eje central tanto de su trabajo como del proceso de escritura. Es autora de Lazos Escritos, que salió en 2023, y en 2025 publica la fábula Los árboles que se miraron al espejo, la cual fue seleccionada para la antología Sus huesos y otros cuentos. Con un lenguaje cercano y cálido busca generar identificación y acompañar vivencias que muchas veces transitan en silencio. Y pues hoy vamos a hablar de Una voz al paso del eclipse. Una historia, como les digo, muy interesante. Mi querida Adriana, aparte de ese mundo que acabamos de leer y todo eso que haces, ¿quién más hay detrás de Adriana? Bueno, detrás de todas estas historias hay una mujer que en un momento de su vida, la vida la detuvo porque no quiso detenerse solita y la puso a observarse. Y desde esa observación descubrió muchas cosas de ella que había pasado por alto de pronto o que pensó que así debían ser y se acostumbró a todo eso en su vida, pero que con el pasar del tiempo fue dándose cuenta que las cosas no eran tan así como ella pensaba. Esa Adriana que ha ido evolucionando con el tiempo, pero a través de conocerse a ella misma como es en realidad y dejar salir esa persona que es en realidad, que no se tuviera que quedar escondida por más tiempo, que pudiera expresarse, que pudiera hacer conocer su voz verdadera. Y la escritura me ha permitido eso también. Ha sido muy bonito este proceso de contar a través de historias muchas vivencias. Como decías tú, que muchos transitan de manera muy silenciosa, pero que eso va tocando fibras, va tocando puntitos de la gente, de cada corazón. Y eso hace que uno despierte, se zarandee un poquito y diga, esto no va por aquí, esto no se siente tan bien, por ahí no me da paz, por ahí no es la cosa y tengo que hacer ajustes. Entonces, eso sucedió en mi vida y por eso de ahí en adelante la línea que tomé para la escritura es esa, la de observación consciente de la vida, de nosotros mismos, del entorno y qué quieres hacer con eso. No es solo observo, encuentro cosas, sino ¿y qué vas a hacer después? Bueno, aquí hay una cosa muy interesante y es cómo llega una profesional
con una carrera distinguida, con pues, todo lo que es ese proceso personal, al mundo de la literatura? ¿En qué momento dices, voy a meterme por ese lado? Confieso y en otras entrevistas lo he dicho, yo ni siquiera leía. Hasta hace muy poco dije, voy a tomar un libro por mi propio gusto y voy a leer. Mm, pero como te decía, tuve un momento complicado en la vida por temas de salud y a partir de eso alguien me hizo una terapia, ¿no? Terapias holísticas, por eso también me dedico a esto. Y dentro de una de esas meditaciones me llegó un mensaje que era, el libro es tu vida. Yo, ¿cuál libro? O sea, no leo, voy a escribir un libro. O sea, no cabe en la cabeza de nadie que me ponga a escribir. Pero después de eso me puse a pensar, dije, bueno, yo quiero hacer algo con mi vida, pero hasta cómo hice para llegar acá. Y me puse a organizar a través de esa observación cuáles habían sido esos pasos que yo había seguido, ¿sí? No como una técnica, sino a observar efectivamente qué me había servido a mí para convertir esos momentos difíciles en una vida con propósito. Y ahí fue que empecé a escribir. Y yo dije, bueno, listo, hagamos esto, algo que la gente también pueda apropiarse de ello, no solo porque yo se lo cuente, sino para que llegue a muchas más personas. Si quiero generar un impacto real, ¿por qué no a través de la escritura? Que es algo que llega suavecito, como digo yo, entra muy suavecito, muy despacito, pero que puede tocar de manera muy profunda la vida de los demás. Entonces, pues eso fue un querer tener una vida con propósito, pero llegar no solo a través de terapias en un consultorio, sino abrir un poco más ese, te abre una ventanita a que te conozcas más. Y los libros son una herramienta perfecta para lograr eso. Pero tú dices algo que a mí me encanta y que de pronto seguramente lo vamos a tocar mucho más adelante con algunos otros invitados, y es el tema de esa voz que nos habla, ¿cierto? En el mundo terapéutico, esos procesos de canalización con esos seres en los que de alguna manera algunos creemos. Para ti, este proceso de escritura como proceso terapéutico, ¿cómo se ha conectado entonces en tu vida? O sea, ¿ha sido parte de esa terapia o simplemente fue un proceso de pronto como aislado, esa vocecita que le llega a uno y simplemente vámonos a ver qué sale? No, para mí todos los escritos tienen una parte de uno. El que diga que no, pues tiene que ser una historia demasiado loca para decir no, no, esto no tiene nada. Y sin embargo, uno le pone algo de su vocecita. Pero mis libros son, en todos pongo una parte de mi vida. Entonces al hacer eso, sí o sí, necesito ponerme al frente mío y, "Hey, esto ha sucedido en tu vida. ¿Cómo lo vas a poner en palabras? Porque una cosa es haberlo sentido, haberlo experimentado, ahora ponlo en palabras para que otra persona saque algo de provecho de esa experiencia que tú viviste. ¿Qué le vas a aportar aparte de lo que tú ya llevas acá adentro para que le sirva a alguien más? Entonces sí, claro, por supuesto que para mí ha sido terapéutica también, ha sido una herramienta de crecimiento personal increíble, porque hay cosas que yo no pensé que yo pudiera hacer, que yo no creí que estaban allá adentro y fueron saliendo. Entonces también fue como una sorpresa de, uy, caramba, esto está chévere. Y todo esto también era parte de mí. Es bien bonito eso, porque uno también, por ejemplo, si una persona no tiene mucha confianza en sí misma y escribe cosas y la gente le dice, oiga, esto me tocó a mí, me cambió la vida, em, de verdad me encantó leerlo, uno como que dice, ay, mire, entonces mi vida sí es interesante y puedo hacer cosas que a la gente le gustan. Y también por otro lado, en algunos de mis escritos toco temas que son muy emocionales, entonces también puedo caer en que vuelvo a esa emoción y yo digo, ay, hay algo que no he trabajado, hay algo que me ha faltado por querer ver, porque a veces lo ocultamos por, ¿no?, ese miedo al dolor y todas esas cosas. Puede que vuelva a salir
pero entonces vuelvo y lo escribo de otra manera. Digo, no era el tema el que me hacía daño, era la manera en que lo estaba expresando. Y eso me ha permitido sanar muchas cosas también. Mira qué bonito eso. Bueno, eh, en ese proceso de escritura, pues porque ya nos dijiste pues de que, o sea, te llegó, digamos que no era algo que tenías planeado, pero ya en qué momento decides tú que vas a darle también ese salto de ser una escritora, como muchos que escribimos en los papelitos, que anotamos por ahí algunas reflexiones. ¿Cómo llega ese paso de decir, bueno, yo definitivamente voy a hacer escritura, voy a escribir un libro, voy a contar parte de mi historia, voy a llevarla a la gente de pronto como a conectarse con unos seres que ficticiamente también están conectando como con esa experiencia propia? Esa parte ya profesional de escritura, entonces, ¿cómo llega? Cuéntanos un poco de ese camino. Bueno, efectivamente mi primer libro fue autobiográfico, que también fue difícil, porque es mostrarle al mundo partes de ti que solo tú conocías, por ejemplo. Me atreví a eso y fue complicado, porque incluso mi familia no sabía cosas bastante fuertes y quedaron como, oh por Dios, ¿qué pasó ahí? Esto no lo imaginábamos. Gente muy cercana no lo pensó jamás, pero digamos que fue esa manera de dar ese primer paso para mí y como decías, fue casi como una escritura terapéutica. Pero a raíz de eso, hubo gente que leyó ese libro y me dijo, hace rato, porque llegaron varias personas, hace rato yo quería escribir un libro, pero no sabía cómo hacerlo. ¿Tú me puedes guiar para escribirlo? Entonces yo dije, ay, acá ya hay más cosas, porque no solo son personas que tienen cosas ahí atoradas, sino eran terapeutas también que venían y me decían, es que yo tengo ya hace rato esa idea en la cabeza, pero no he encontrado a la persona que me guiara. Y ya que veo que tú lo pudiste hacer y también conoces de estos temas, pues hagámoslo. Y yo dije, a ver, un momentito, listo, yo te guío de la manera en que yo lo hice y lo empecé a hacer así. Pero llegó un momento en que dije, ¿y qué pasa si yo aprendo de alguien más que ya lleve un poquito más de recorrido para ver qué más le puedo aportar a estas personas que quieren seguir el mismo camino mío de tocar vidas a través de las letras? Y bueno, ahí empecé a prepararme un poquito más con Alexandra Castrillón. Em, y dije en ese momento, bueno, ¿y por qué seguir como biografías, como temas personales directamente? Y ahí comencé a explorar otros géneros. Entonces, por eso salió el cuento, por eso ahora la novela. Y es más, después, que les voy a contar más adelante lo que viene, pero he explorado la poesía, han salido canciones, han salido muchas cosas, pero es que todas son maneras de expresión de eso que uno tiene adentro, de esa vocecita, como decimos, o de eso que les llega a uno, voz de quien quieras tú, de Dios, del universo, en ti. Y, y ha sido bonito, de verdad, explorar varios géneros porque tú puedes jugar con esos personajes. Por ejemplo, en este último libro, en un personaje quise meter varios y es válido. Entonces yo tomaba inspiración de muchas cosas, dije, ok, ¿y qué tal si este lo mezclo con este, lo mezclo? Y se formó un personaje que se convirtió en espejo para muchas personas. Entonces es explorar tu manera de llegarle a la gente, pero siempre teniendo detrás cuál es tu propósito. ¿Quieres simplemente entretener? ¿Quieres que a alguien le cambie la vida? ¿Quieres contar cosas de un viaje por diversión? Hay tantos motivos y todos tan válidos, pero bueno, yo me enfoqué por esta línea y vamos a ver hasta dónde me llega. Bueno, me encanta escuchar lo que acabas de compartirnos y quiero retomar aquí algo de su libro, precisamente. La vida siempre encuentra la forma de decirte que aún estás a tiempo. Entonces, aquí me conecto un poco con un refrán que yo escuchaba mucho de niño y es que loro viejo no aprende a hablar.
Y muchas veces lo hemos dicho, el loro viejo sí aprende a hablar, y no es que tú estés vieja ni mucho menos, pero muchas veces dejamos de hacer cosas porque creemos que ya estamos mayores, de que ya no es el momento, ¿cierto? Entonces, aquí estamos viendo cómo Adriana, ¿sí? No empezó cuando era una joven, como muchos han dicho, es que yo empecé cuando era un niño, yo empecé cuando... No, ya tenía un proceso en su vida y llega el momento en que ella dice, bueno, vamos a ver qué pasa. Y se da la oportunidad y empieza a explorar también entonces diferentes géneros, que es muy válido, porque también a veces está la pelea de, bueno, yo me voy solamente por novela y entonces no me salgo de allí. Pero el alma de alguna manera a veces nos lleva a decir, yo quiero comunicarme y me quiero comunicar por todos los poros, entonces déjenme salir simplemente. Te parece muy bonito eso. Y bueno, pues hoy vamos a estar hablando más de este proyecto que es Una voz al paso del eclipse, pero obviamente invitamos a nuestros amigos para que también busquen los otros proyectos que tú tienes y obviamente esperamos más adelante tenerte para que nos cuentes de pronto de esos otros géneros literarios que están también ahí inmersos en tu vida. Vamos a irnos de pronto metiendo un poco ya pues como en el proceso de escritura de este libro en especial, Una voz al paso del eclipse. Esta novela nos habla de un personaje muy especial, ¿cierto? Que es Natalia. También una mujer que llega a los 50 años y hace un pare y dice, bueno, ¿dónde estoy? ¿Realmente he caminado lo que tenía que caminar o qué me falta por caminar? ¿Qué hay de Natalia en, en ti? Todo. Bueno, yo digo todo, pero a través de la ficción. Digamos que todo nació por una petición de un profesional de la salud, de un médico, que me dijo, ¿por qué no cuentas una historia que sea cercana a ti y que nos pueda beneficiar a todos nosotros? Porque él conoció el primer libro, me dijo, ¿y el segundo para cuándo? Y tiene que ser de este tema, porque de la banderada de este tema. Y yo le estaba haciendo el quite, y el tema es la epilepsia. Entonces, yo lo estaba abordando desde todo lo que se presenta alrededor de la vida de un paciente. Y es bien doloroso, es bien difícil, y para su familia también. Entonces, cuando empecé a escribirlo, yo contaba todas estas experiencias, no solo que veía en mi vida, sino en la de otros pacientes. Y fue tan duro que yo me enfermé. Y yo dije, yo no sigo con este libro, yo voy a empezar uno nuevo, porque este no va, este me hace triste, este me pone mal. Lo dejé como por 2 meses y empezaba a escribir otras cosas y no llegaba ni a un párrafo y lo soltaba y otras cosas. Y entonces un día dije, otra vez la vocecita me dijo, ese libro lo estás abordando de otra manera, busca la manera. Y yo, ok, listo. ¿Cómo hacemos para no mostrar que el personaje inspira lástima o que es la que, ¿no? la que salió de todo súper bien y entonces ya resiliencia y todo, y ya es la heroína o es la víctima? No, yo no quise ninguna de esas dos posturas. Yo dije, quiero mostrar a los personajes de carne y hueso que hay detrás del rol de paciente, del rol de familiar, del rol de médico, del rol de amigo. Todo eso lo quiero mostrar. Y quiero mostrar que no solo es la enfermedad del centro, que uno tiene un montón de experiencias y de cosas que a los demás también les pueden estar pasando. Entonces quise quitarle el foco a la enfermedad. Y es algo que puede estar siendo transversal a la vida de una persona, pero esa persona sigue viviendo, muy a pesar de eso, ¿sí? Entonces quise como darle esa vuelta, darle ese giro. Y conté experiencias mías, pero conté experiencias de muchas otras personas que yo conocía y no conocía, porque uno también ve en televisión cosas, temas interesantes. Yo soy muy de investigar. A mí me encanta desde chiquita estar, no, metiéndome a ver esto. Me llamó la atención un tema, uy, venga, ¿esto qué es? Tal palabra, yo no conozco esto, entonces investigo mucho. Y eso también me hace crear, ¿no? Como el contexto de muchas historias. Y así fue que lo fue construyendo un poquito a poco toda esta historia de Natalia. Y sí, efectivamente, ella es el centro de la historia, pero también hay personajes alternos a ella que tienen también su propia importancia dentro de la novela.
porque quise que toda esta realidad estuviera vista por muchas aristas. Entonces, ¿qué pasa con los familiares? ¿Cómo es su vida? ¿No? ¿Qué pasa con los amigos? ¿Cómo es una relación de amistad? Independientemente si tienen una enfermedad o no. ¿Cómo es una relación de pareja? ¿Qué se puede presentar? Ahora, si a eso le sumas este aspecto, ¿qué pasa con ese revuelto de cosas que hay allí? Entonces Mira, sí quise que sintieran un poquito de la experiencia, pero que no se quedaran metidos en que el centro sea la enfermedad. mira, hay algo que yo amé de esta propuesta y es justamente ese toque humano, porque o sea, aquí me conectaba mucho con lo que acabas de decir, no muestra a un personaje como el sufrido, el que tiene la enfermedad, sino que es alguien muy humano, o sea, el que sufre, pero también tiene esos momentos y lo dice, bueno, tengo que salir, y de hecho, de alguna manera el manejo de la enfermedad eh, se juega mucho, incluso pues no es algo que se cuenta a todo el mundo, pocos de alguna manera conocen que ella lo tiene, muchos incluso cuando se dan cuenta dicen, uy, pero ¿cómo así? Yo nunca te vi, por ejemplo, en medio de una crisis. Entonces hay un juego también como dentro de toda esa parte de la historia que uno dice, o sea, no se busca estar pues como mostrando la enfermedad como el foco, pero sí muestra también todo un proceso también detrás de lo que hay. A veces lo que guardamos, lo que la gente no conoce. Y lo que decías ahora, que la familia diga, uy, yo nunca imaginé esto de Adriana, cuando lo muestra a partir de su proceso de escritura. Entonces, creo que de alguna manera ese proceso de canalizar información, ese proceso de organizar la información, a veces nos lleva a salirnos de nuestra propia historia y conectarnos también, como decías ahora, con otros seres que hemos escuchado, que hemos visto, que están cerca a nosotros y que sin decir que son ellos, siguen apareciendo. Sin irnos a dar el spoiler ni contar parte del chisme, pero hay una parte que a mí me encantó y es cuando uno, en medio de ese proceso de seguridad y amor, le toca a uno tomar decisiones. ¿Sí? Y ahí a Natalia hay una situación muy especial donde ella tiene que tomar una decisión, así se le rompa el corazón. ¿En qué momento de tu vida has sentido, sí, que has tenido también que llegar a un punto de decir, yo debo estar por encima de medio mundo, sí? Y que es más importante de alguna manera como lo que yo estoy sintiendo y no quedarme justamente como anclada a lo que el otro piensa, a lo que el otro desea y luego yo sentirme vacío de alguna manera. Wow, difícil. Mira que se me acaba de venir a la mente una situación hace mucho tiempo y quiero traerla a colación porque son cosas sencillas incluso, pero que en el momento a uno le pueden pegar duro. Como decías al principio, yo estudié arquitectura y me gradué, trabajé en eso, pero cuando me gradué no había casi oportunidades laborales. Fue una época complicada en la construcción. Entonces yo decía, bueno, listo, voy a meterme a estudiar algo más para complementar la arquitectura. Entonces me metí a especialización, no sé cuántos, hice más, bueno. Peor por ahí, porque entonces ya tenía mucha preparación. Al principio no tenía experiencia, después no, ya muy preparada. Entonces yo, bueno, listo, vamos jugando. Y en eso ya iban 6 años, 7 años, porque con la carrera más lo otro. Y de pronto llegó una amiga y me dice, ¿tú no has pensado de pronto en comenzar a estudiar otra carrera y dedicarte a otra cosa? Yo me timbré. Yo, ¿cómo se te ocurre que voy a hacer eso? Yo no voy a dejar todo lo que he hecho hasta ahora. No pensé en el momento y lo primero fue la reacción de yo no voy a perder el tiempo y todo lo que he hecho hasta el momento. Y eso se me quedó ahí como medio andando. Sin embargo, después eh, tomé la decisión de estudiar sistemas como una carrera secundaria, pero para cosas muy bonitas y fui descubriendo cosas en mí. Y fue como ese, me atrevo a soltar lo que ya tenía, que era algo seguro, entre comillas, y comienzo otro camino. Pero eso seguía siendo algo seguro, porque era otra profesión donde podía conseguir un trabajo, pero lo que me he atrevido a hacer, que yo he dicho, primero soy yo, primero es esto, es precisamente la escritura, porque esto es algo
que en realidad aquí en mi casa como que, ¿y esta de cuando acá le dio por ahí? Entonces es decir, me voy a dedicar a esto. Sí, esta soy yo y me voy a dedicar a contar historias y vamos a ver qué pasa. No sé cuál va a ser el resultado, pero igual me lanzo de cabeza y ya, porque decidí darle peso a quién soy y quién me hace, lo que me hace feliz. Y esto es lo que me hace feliz. Entonces me puse en primer lugar, por ejemplo, en esta situación, porque no les quiero contar nada más de la novela, pero, pero esta es una situación, por ejemplo, que se le puede presentar a alguien. A veces, por ejemplo, en las parejas, si a uno le sale de trabajo en otra ciudad, arrancan los dos para allá, en donde se quedan. El que gane más dinero, para allá agarran, o donde estén viviendo mejor, se quedan. Son decisiones que a veces toca tomar, ¿no? O a veces hasta se acaban las parejas por eso. Porque no, yo me quiero ir, no, yo me quiero quedar, suerte, hasta aquí llegamos. Entonces, bueno, a veces hay que tomar decisiones difíciles, pero toca mirar qué beneficia más a cada quien. No, o sea, para mí fue muy interesante como llegar a ese punto precisamente y no les contamos, pero ya quiero que ustedes estén leyendo para que se den cuenta, porque uno viene como en ese idilio, el amor bonito, ¿cierto? Todos los sueños, los planes y de pronto como que pasa algo que ¡boom! Y explota como y dice, ¡ay! ¿Qué pasó ahí? Eh, en este momento, cuando tú escribes a una voz al paso del eclipse, ¿tenías un lector ideal en tu mente? ¿Lo fuiste creando? Y en este momento, ¿cuál sería el lector ideal de esta novela? Mira, no, yo no tenía un lector ideal. Curiosamente, cuando uno empieza a escribir, le dicen, lo primero es, ¿cuál es la premisa? ¿Cuál es su lector ideal? No, cero, cero, yo no tenía un lector ideal, yo simplemente quise contar una historia real, porque lo mío es eso, es más vivir y contar la realidad. Y creo que esta historia es bonita por eso, porque no toca a un solo personaje, toca a muchas vidas, digo yo, bueno, muchos momentos, porque incluso Natalia es un personaje muy atemporal. A través de ella se cuenta su vida en su niñez, en su adolescencia, en una etapa más adulta y ya a sus 50 años. Entonces, muchas personas se pueden ver ahí reflejadas. Yo puedo decir, muchos jóvenes se pueden ver ahí, también muchos niños, porque las historias de la niñez, curiosamente, son las que la gente más me ha dicho, uy, esta historia es la que más me pegó. Y es por ahí una de la niñez. Y son personas ya de 50 años, 60, 40, pero les caló una de la niñez. Pero también hay gente joven que ha llegado y me ha dicho, por ejemplo, pasó algo muy bonito en la Feria del Libro que estuve con la novela. Una señora iba con su hija, la hija tenía como unos 15 años, y fue la hija la que paró, mamá, espérate que yo quiero ver de este libro porque es que me llama la atención y estos temas y esto. Y fue la muchacha de 15 años. Entonces, que yo diga un público específico, no lo tienen. Y he visto en la respuesta de la gente que hay hombres, hay mujeres y de todas las edades. Entonces veo que efectivamente es una historia muy amplia que no tiene ningún sesgo, ni desde el principio ni ahorita se lo pondría en realidad. Mira, qué bonito eso. Eh, Porque, o sea, es que ahí nos salimos y pues, un poco disruptivo frente a lo que y ahí Alexandra de pronto nos va a poner una nota mala. Porque de alguna manera sí, es la costumbre como, bueno, ¿hacia quién le vamos a escribir? Pero yo, por ejemplo, pregunto porque es que yo veo la portada y parece hermosa. Y la sola portada, yo cuando la vi pensé que era una novela más pensada de pronto como en los adolescentes, como jóvenes, ¿cierto? Que estaban como empezando esa vida del amor. Entonces, cuando empiezo a leerlo, yo digo, ay, pero es que me está hablando de otro cuento muy diferente. Entonces, cuéntanos un poco sobre esta parte estética. ¿De dónde sale esta portada? Cuando sale la portada, de pronto, ¿cuál era la idea o el mensaje que querías compartir al público? Bueno, la novela tiene una historia muy bonita y de dónde comienza. Y es que yo este año cumplí mis 50 años, efectivamente. De hecho, yo quería que saliera el libro cuando yo cumplía los 50.
Y yo tengo la costumbre de mirar mi álbum de fotografías cada nada, ¿no? Yo tengo mis álbumes desde pequeñita. Y el día que cumplí mis 50 años, vi mi álbum y vi que en un momento de mi vida yo dejé de sonreír. Y de ahí en adelante eso estaba sucediendo, ¿no? Como que se notaba más y más. Entonces yo por eso dije, el recurso de las fotografías quiero que esté allí, porque a través de las fotos yo me vi detrás de la niña que estaba ahí en ese cuadradito. Yo dije, ¿qué pasó detrás de esa escena? Porque una cosa es cuando yo les digo, por ejemplo, para una selfie sonrían y entonces, pero no todo el mundo está feliz de estar ahí sonriendo. Entonces sí quise tomar que ese marco de fotografías fuera el escenario por el cual uno pudiera ver más allá. Y por eso acá está Natalia como saliendo de esa foto, como la vida detrás de una foto. ¿Qué es lo que está pasando? Y sí, mi intención fue efectivamente que existiera ese elemento, que es el elemento conductor de toda la novela de las fotografías, pero también que hubiera un poquito de misterio, porque no todo se lo estamos contando a la gente, ¿sí? Entonces, por eso esa bruma, esos detalles así, que fuera como efectivamente el velo que va tapando cositas. Y, y lo quise llamar una voz al paso del eclipse porque la gente me dice, ay, pero eso es esotérico o qué, por aquello del eclipse, astronomía, no, que es un eclipse en realidad, es un velo que va pasando por la luz, pero la luz siempre está ahí detrás, nunca ha dejado de estar, solo tenemos que esperar al paso de ese eclipse para volver a ver esa luz. Y eso quise narrar ahí en toda la historia, que efectivamente nunca hemos dejado de ser nosotros y cuáles son esos velos que nos están cubriendo. Y bueno, todo eso en realidad se ve en esta portada. Natalia aquí está en una edad en que no es la que ya descubrió su vida, ¿no? A los 50, que no es la niña que ni siquiera sabía qué era la vida y que iba absorbiendo cositas, sino que está en esa edad intermedia entre el soy o no soy, o quién quiero ser. Entonces, por eso la estética de ella. Y bueno, también hacerla un poquito moderna, ¿no? Al fin y al cabo, tenemos que ya avanzar y montarnos en este tema de los diseños con inteligencia artificial y demás. Pero digamos que la esencia sí fue pues una idea mía que le pasé al diseñador y bueno, entre los dos fuimos construyendo. Me parece muy hermoso, ¿verdad? Que a mí me encantó. Pues, y mira todo lo que hay detrás de una portada, porque uno hace una lectura, pero cuando ya, o sea, me gusta mucho preguntar a los invitados frente a esta parte estética, porque a veces hay cosas que uno no alcanza a dimensionar. Entre una fotografía hoy digital y la antigua foto que nos tomamos y poníamos en la sala, ¿cuál sigues prefiriendo hoy en día? No, la que se pone en la sala, mira, yo incluso tomo fotos digitales y, digamos, voy a un viaje y después del viaje saco un photobook con algunas para tenerlas ahí, para sacarlo de vez en cuando y mirarlo, porque uno en un celular rara vez vuelve a ver las fotos y toma 20 fotos de la misma y son prácticamente la misma y ahí las deja las 20 porque no escoge una, porque no simplemente se toma el tiempo como uno hacía antes porque los rollos eran carísimos, entonces tocaba más el tiempo, el encuadre, que salga bien y clic, ¿no? O simplemente si la tomaba sin tanta cosa, listo, y salía bien, porque era la experiencia, pero ahora uno está como tan el instantáneo, entonces, ay, no, espere, esto quedó bien, ah, no, no, venga, no, no, no me gusta, quedé como, uy, la arruga, no, 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 espere, repita. Y es como que se perdió ese encanto de la fotografía, eh, digamos, análoga, que nosotros tal vez sí alcanzamos a vivir, ¿no? Entonces me gusta mucho más, claro, la análoga que la digital. Bueno, Adriana, como lectora de Una voz al paso del eclipse, ¿qué parte del libro, después ya de hacer todo ese proceso, cuando uno ya, porque es que al comienzo uno tiene esa novela transmitida en la cabeza que uno como que ni sabe, pero ahora ya después de un tiempo, ¿cuál es la parte que tú como lectora dices, uy, lo leo y me toca?
Uy, hay varias partes, pero sobre todo, curiosamente, es esa parte de la niña que empezó a cambiar. Es más, a cambiar no, a formarse a partir de lo que otros decían. A veces lo que le decían y otras veces los comportamientos que veía afuera y que ella fue absorbiendo porque se supone que así debía ser. Y porque digo que ese es el punto, porque curiosamente esos comportamientos le duraron hasta los 50 años. Ella no se había dado cuenta que eso lo tomó desde niña. Entonces, por eso esa parte es la que más me ha impactado, la verdad. Mira, a mí me encanta cómo cierra la contraportada. Una voz al paso del eclipse es una historia que invita a detenerse, mirarse con honestidad y dejar la puerta abierta hacia una vida más auténtica. Llegamos a los 50 años. A mí no me dio duro ni los 20 ni los 30, para los 50 ha sido como complejo porque uno ya sí se para y venga, venga, a ver, ¿para dónde es que vamos? Porque es que el tiempo va muy rápido. Y a veces nos damos cuenta de eso, de que hemos estado tratando de tener una vida tan perfecta, que todo el mundo diga, ay, tan maravilloso, pero cuando uno se sienta ya a mirar, de pronto algunos que ya los hijos no están, que de pronto la familia ya, pues obviamente se ha ido desgranando, como decimos acá, porque muchos se han muerto, y uno dice, bueno, ¿qué me queda? ¿Cierto? ¿Qué es lo que tengo realmente? Y en los pocos o muchos años que me faltan por vivir, ¿cómo quiero yo realmente terminar mi vida? Entonces, también es como esa invitación el día de hoy a quienes nos escuchan a que hagan un pare, a que revisen, también de alguna manera, muy de alguna manera desde lo espiritual, podríamos decirlo, desde lo terapéutico, a sanar un poco esa relación con su propio niño interno, ¿cierto? Que en algún momento se volvió pues como también un discurso ahí muy rebuscado, pues todo el mundo quería sanar el niño interno, pero que ya hablando en esa realidad es necesario, porque mucho de lo que hoy nos duele viene de esas realidades que tuvimos de infancia, pero que también nos permitieron tener el carácter que hoy tenemos. Entonces también de alguna manera es como un llamado como a reconectar como con todo eso de las vivencias y de lo que somos el día de hoy. ¿Qué nos dices un poco como ya en ese contexto? Mira, tú hablabas de la autenticidad. Esa palabra es fundamental en esta novela. También hablabas de la sanación del niño interior. Y esas dos cosas yo las conecto, pero de otra manera. En las terapias yo no digo, vamos a sanar tu niño interior. No, pero yo un poquito más atrás. Vamos donde tu niño para que te sane a ti. Porque cuando éramos más pequeñitos, antes de que empezáramos a tomar todo eso del entorno y absorberlo, éramos ese ser en su estado original. Y a ese ser original es al que debemos ir, decirle, hey, recuérdame quién era yo, y ya con esos recuerdos yo lo traigo a mi presente y comienzo a integrarlo a mi vida. No comienzo una vida nueva, no, uno no comienza una vida nueva. Uno sigue viviendo desde donde está, pero desde qué estado quieres vivirlo. Trayendo todo eso a tu presente, no siendo niña, porque ya no lo vas a hacer de nuevo, pero si esas características que te hacían a ti sentirte plena, ok, ya fuiste, ya viste cuáles eran, listo, ¿cómo las aplicas ahora que ya eres mayor? Bueno, Adriana, acabas de decir algo que para mí es muy bonito, es muy potente, y es que nosotros no podemos olvidar nuestra historia. O sea, qué bonito eso, de ir a conectarnos con ese niño interior y no es decir, le voy a cambiar lo que tengo ahora, sino cómo hacer esa conexión entre nuestra energía infantil con nuestra energía adulta y limpiar, armonizar, equilibrar, no sé cómo lo podemos decir ahí, la realidad que tenemos ahora y a partir de este momento tomar otras decisiones en nuestra vida, ya con una visión de adultez, con una visión ya de pronto de menos romanticismo, porque también de jóvenes tomamos decisiones mucho desde lo romántico, desde el ideal e incluso desde lo que otros esperan de nosotros. Gracias por compartirnos también pues como esa reflexión que creo que nos deja aquí otra enseñanza más. Cuando uno está pasando buenos, el tiempo se va muy rápido. Estamos Es llegando cierto. pues al final de este conversatorio con Adriana y nuevamente la invitación para que se acerquen a sus redes sociales, para que conozcan
todo lo que ella ha venido construyendo en estos años y ahora, pues obviamente para que adquieran también entonces esta hermosa novela, Una voz al paso del eclipse. Y obviamente, si la leen, vayan a dejar por favor su reseña. En Amazon, por ejemplo, tiene la opción, si usted ya tiene cierta cantidad de, digamos, de compras, puede dejar allá la reseña, pero si no puede, no hay problema, mándele a ella directamente un mensajito contándole cómo le pareció o déjesela allá en Instagram, porque eso también nos permite, como autores autopublicados, dependemos mucho de eso, de que la gente cuente, comparta, invite a los otros. Si este libro les gusta, por favor, regálenlo. Estamos ya cercanos a amor y amistad. Qué bonito gesto regalarle este libro a una mujer, a un hombre, a una persona cercana que le pueda tocar su corazón y obviamente conectar con estas historias que ella nos está compartiendo. Adriana, para ir cerrando entonces, ¿dónde podemos adquirir Una voz al paso del eclipse en este momento? Bueno, primero te quería comentar, en todas las redes me encuentran como Adri Cris Rueda. Estoy en Instagram, en Facebook, en YouTube. Y por Instagram ahí voy compartiendo detalles no solo de la novela, sino otros temitas adicionales. Por ahí me encuentran todo el tiempo, me pueden escribir, no hay ningún problema. Incluso si lo quieren adquirir directamente conmigo, se los envío. Si están en Colombia, se los mando con un regalito adicional, porque el libro para todos tiene regalo. Al final, por ahí yo creo que Giovanni ya lo vio, tiene un código para escanear y tiene 2 regalitos ahí adentro que llegan a una página por allí y bueno, yo voy a ir alimentando con más detalles para los lectores cada vez allí lo que va surgiendo de la novela. Por ahora les doy el adelanto, tiene una playlist inspirada en las emociones de Natalia. No es una playlist cualquiera, no es algo que acompaña la novela, que es para leerla, no. Quise hacerla basada en las emociones que lleva sintiendo cada vez que iba repasando su vida. Entonces lleva como el mismo arco narrativo a través de canciones. Y también tiene una carta que ella les quiso dejar. Entonces de esa no les voy a contar nada. Y bueno, para los de Colombia, entonces ya saben, directamente me pueden contactar por Instagram o por mi página web y se los hago llegar autografiado y con un kit de regalo. Y si están por fuera, pueden conseguirlo por Amazon, como dijo Giovanni. Está en todos los mercados, así que lo pueden conseguir fácilmente, o por Buscalibre. Ya lo encuentran en Buscalibre para que les llegue directamente, también en físico. En Amazon está en físico y en digital. Bueno, y las reseñas también pueden por Goodreads, si no están por Amazon habilitados, por Goodreads también lo pueden hacer. Y de verdad que esa retroalimentación que le dan a uno es un regalo grandísimo, porque hay cosas que efectivamente uno puede crecer con ellas, no se dio cuenta de detalles, o hay cositas que pulir porque uno no se las sabe todas y está perfecto, y eso también es valiosísimo. Pero también recibir el cómo recibieron la historia, porque una cosa es como uno la creó, como uno se la imaginó, y otra cosa es cómo la está recibiendo la gente, y eso también es bonito, eso también va nutriendo. Entonces allí les dejo las opciones, Adri Cris Rueda, por todas partes me encuentran, incluso mi página web también es www.adricrisrueda.com. Bueno, ahí no hay excusas entonces, a buscar a Adriana, seguirla en sus redes, dejarle comentarios, dejarle pues, sus mensajitos allí para que ella también conozca cómo ha llegado esta historia a sus vidas, si les ha marcado de alguna manera, pues todo esto está allí disponible y obviamente hacer entonces uso de ese código QR para que estén inmersos también como en esa historia de lo que hay detrás de la novela. Bueno, para mí es un placer de verdad nuevamente tenerte en este espacio. Gracias por aceptar la invitación. Espero que nos podamos ver en muchas ferias más, compartir muchas cosas. Como te digo, el tiempo se va muy rápido. Me gustaría que le compartieras un mensaje a estas personas que nos están viendo el día de hoy. Bueno, el mensaje para todas estas personas sería: no dejes de escuchar tu voz, porque uno muchas veces habla y se expresa y dice muchas cosas, pero en realidad es tu voz la que está hablando.
Primero, para un momentico, encuéntrate en tu propio silencio y escúchate. Habla contigo. Haz esa conversación interna que de pronto puede llegar a ser incómoda en muchos momentos, o dolorosa, o que no nos la imaginábamos, o no sabemos cómo empezar a hablar con nosotros. Hablamos con los demás, pero ¿cómo hablo conmigo? Es hacer ese ejercicio de tomarte unos momentos, no digo que todos los días, porque tal vez no lo vamos a hacer, pero un día que tú digas, listo, voy a tomar la valentía, me voy a mirar a los ojos en un espejo y me voy a quedar ahí mirándome, como si el espejo fuera una foto. Y voy a pasar al otro lado. ¿Qué hay detrás de esa foto? ¿Qué voy a encontrar ahí? En este momento, ni siquiera tenemos que ir al pasado. En este momento de mi vida, ¿qué estoy viendo detrás de la fachada que estoy mostrándole al mundo? Y hagamos ese ejercicio. Bueno, ahí les queda entonces tarea también para quienes nos están viendo en este momento. Adri, un abrazo inmenso, gratitud nuevamente por acompañarnos y seguimos entonces en La Voz de los Autores. A ustedes que nos están viendo, los invitamos entonces para que igual sigan este canal, sigan nuestras cuentas en Instagram, participen de las diferentes actividades que vamos realizando y sobre todo si conoces a alguien que le pueda interesar estar aquí también hablando con nosotros, compartiendo su historia, es el espacio para invitarlo. Un abrazo muy grande y recuerda, la lectura es la comidita para nuestra mente. El que lee viaja sin pagar pasaje. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Hasta luego, gracias.